¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Yo le voy a invitar a que abra la escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. El día de hoy vamos a ver el tema que tiene como título, Tenemos la mente de Cristo. Repita conmigo, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Lea conmigo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Padre, y venimos delante de tu presencia en esta mañana para que tú hables a nuestro corazón. Para que cada una de estas palabras puedan renovar el espíritu de nuestro entendimiento y que tú hagas nacer en nuestra mente, en nuestros pensamientos, tu mente, tus ideas, tu visión, tus palabras, tus principios, que podamos cada uno de nosotros funcionar de acuerdo a tu mente, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo y te damos gracias porque tú nos llevarás a manifestarla y a actuar conforme a esos pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo estaba plenamente convencido que su enseñanza, la enseñanza del apóstol Pablo, no provenía de humana sabiduría, sino que cada palabra que de él emanaba eran palabras que el Espíritu Santo le daba para explicar las verdades de Dios. Al grado que expresó, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Con esta frase, Pablo estaba diciendo esto. Es tal la revelación que recibimos del Espíritu Santo de Dios, que sus pensamientos ahora son nuestros pensamientos. Las palabras de Dios ahora son nuestras palabras. Y nuestras palabras son las palabras de Dios, porque hemos desarrollado su mente. Ahora tenemos el mismo entendimiento que Dios tiene de las cosas y podemos dar a conocer sus verdades. Todo esto estaba diciendo Pablo con esta frase. Cuando el creyente ha desarrollado la mente de Cristo, está en condición de percibir las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Por eso afirma el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2:14, 2 versículos antes. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice así, ponga atención. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Cuando no se ha desarrollado la mente de Cristo, acontece entonces varias cosas que estos versículos explican. En primer lugar, no percibimos las cosas que vienen del Espíritu. No nos damos cuenta. Cuando Dios está actuando, cuando Dios está manifestándose, porque no comprendemos la presencia de Dios, porque no tenemos su mente. Las palabras y los mandamientos de Dios no los podemos entender tampoco. Leemos la Biblia y nuestra mente queda sin fruto. O los pensamientos del Señor y sus ideas no son locura. ¿Cómo crees que lo que está aquí escrito va a ser verdad? No lo podemos creer. O no podemos recibir las verdades de Dios tal cual nos las está presentando Él. Y cada mensaje o cada argumento que Dios nos da
Inclusive nos pueden sonar ridículos cuando no tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Y así se encontraba nuestra mente cuando vivíamos sin el Señor. ¿Se acuerda? Vivíamos en obscuridad y las tinieblas gobernaban nuestros pensamientos. Ay, hermano Jorge, ¿cómo se le ocurre decir eso? No lo digo yo, lo afirma la palabra de Dios. Mire, acompáñeme por favor a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 19. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 19. Dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿qué dice ahí? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y así nos encontrábamos usted y yo. Todo hombre que vive en obscuridad, al menos, presenta 3 características que este pasaje nos da. En primer lugar, dice que viven en la vanidad de su mente. Cuando no tenemos la mente de Cristo, andamos viviendo en la vanidad de nuestra mente. La palabra vanidad viene del griego mataiot, que denota 3 aspectos: inutilidad, fugacidad y depravación. Significa que los pensamientos que desarrollamos son vanos, son inútiles y tienden a la corrupción, a la depravación. Una vida construida con ese tipo de pensamientos, pues es una vida inútil, es una vida mala y tarde o temprano va a terminar. Una persona así piensa en términos de antojos, de satisfacer las pasiones de la carne. Sus pensamientos son vanos y desarrolla toda clase de pensamientos que tienden a la maldad. En segundo lugar, cuando leímos aquí en Efesios 4:18, habla de aquellos que no tienen la mente de Cristo, tienen el entendimiento entenebrecido. Ay, hasta se oye feo, ¿verdad? Imagínense, el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido en griego es escotizo, que significa oscuro, sombra o tinieblas. Una obscuridad gobierna sus pensamientos. No hay luz en ninguno de sus pensamientos. La forma de pensar, pues, es mala, porque son pensamientos que tienden a buscar más lo malo que lo bueno. Por ejemplo, aquella persona que dice, pues es que, ¿qué tiene de malo estar con una persona casada si me está manteniendo? Una mente entenebrecida justifica esa clase de acciones. O, ¿qué tiene de malo buscarme otra pareja que me ame y me comprenda? Si la que tengo ahorita, pues no lo está haciendo, aunque esté casado. ¿O qué hay de malo en ver películas de terror si al fin es pura fantasía y me gusta dormir y sentir el suspenso así en la noche? ¿O qué hay de malo en los matrimonios gays? ¿Qué no dijo Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y hasta lo justifican y tuercen la Escritura porque tienen una mente entenebrecida. Yo no necesito a un Dios, eso es solo invención del hombre. Un entendimiento entenebrecido impide que la luz del Evangelio resplandezca en nuestro entendimiento. Dice en Romanos 1:28, por ejemplo, acompáñeme por favor. La carta dirigida a los romanos lo explica. Romanos 1, del 28 al 31, comenta: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Fíjese, ahí dice mente reprobada, para hacer cosas que no convienen,
porque lo que pensamos, eso actuamos. Tal cual son nuestros pensamientos, van a ser nuestras acciones. Si yo tengo una mente reprobada, mis acciones, ¿cómo van a ser? Reprobadas también. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vaya que está grande la lista, ¿verdad? De todo tipo de acciones que cometemos cuando no tenemos la mente de Cristo. En tercer lugar, ese pasaje de Efesios 4:18 nos dice que cuando no tenemos la mente de Cristo, nuestra mente es una mente ignorante. Hay ignorancia en nosotros. No sabemos cómo ser buenos esposos, no sabemos cómo educar a nuestros hijos, o cómo ser un buen mayordomo de los recursos que Dios nos da, o cómo establecer buenas relaciones familiares, cómo salir adelante en medio de la adversidad, cómo aprender a ser feliz en la vida, cómo superar los obstáculos que se presentan con victoria. No sabemos cómo ser cristianos, no sabemos cómo ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia. Por eso Jesucristo afirmó diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. Jesucristo quiere sacarnos de la ignorancia. Jesucristo quiere, a través de su palabra, del conocimiento de la palabra, traer luz a nuestro entendimiento, para que entonces se vaya renovando el espíritu de nuestra mente y podamos tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Dile a tu hermano, por favor, Cristo quiere transformar tu mente el día de hoy. Créalo, Cristo quiere transformar nuestra mente el día de hoy. Y Jesucristo, que es la luz que alumbra el entendimiento de todo hombre, pues vino a este mundo a sacarnos de la oscuridad en la cual vivíamos, para dejar de vivir en la vanidad de nuestra mente, de tener un entendimiento entenebrecido o de estar viviendo en ignorancia. ¿Quiénes pueden dar testimonio de que Cristo ha estado cambiando ya sus vidas? Significa que la luz del Evangelio está resplandeciendo en usted. ¿Puede usted apreciar que esos cambios en su vida empezaron a acontecer cuando sus pensamientos también empezaron a cambiar? Cuando nuestra forma de ver la vida, de conocer a Dios, de relacionarnos con el prójimo, fue diferente, nuestras acciones empezaron también a manifestarse diferentes. Y es que en los pensamientos es donde nace el nuevo hombre. Cuando son sustituidos los pensamientos vanos, inútiles y entenebrecidos por la verdad de la palabra, en ese momento la mente de Cristo empieza a desarrollarse. Se está librando la primera gran batalla en nuestra vida. La batalla más grande que todo cristiano tiene que afrontar está en el área de sus pensamientos, dentro de nosotros. A veces no es tanto con el enemigo. Uno dice, ay, es que el enemigo me está cacheteando. No, son tus pensamientos que te están traicionando. Tenemos que ser renovados para funcionar de una forma diferente. Dice ahí, si volvemos al pasaje de Efesios 4, pero ahora vamos a leer del versículo 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Diga conmigo, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y lea conmigo, por favor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Solo vamos a despojarnos del viejo hombre y nos vamos a revestir de uno nuevo cuando cambie nuestra manera de pensar.
Dios quiere renovar el espíritu de nuestra mente para que podamos vestirnos de un nuevo hombre. En las Escrituras, acuérdese, los vestidos representan nuestras acciones. Los vestidos representan nuestras acciones, de tal manera que el vestirnos de un nuevo hombre significa que nuestras acciones, ¿cómo deben de ser? Nuevas. Ahí en Apocalipsis 19:8 el apóstol Juan da esta revelación, donde dice: y a ella, a su iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué son? Las acciones justas de los santos. Los vestidos son las acciones. Jamás nacerá un nuevo hombre en nosotros si primero no nace una nueva mente en nuestra vida. Dios desea que tengamos la mente de Cristo, una mente nueva, que seamos renovados. Nuestros pensamientos, de esa manera, los vamos a poder plasmar en acciones que glorifiquen el nombre de Dios. Un nombre nuevo es producto de una mente nueva. Y Jesucristo vino a enseñarnos a cambiar nuestra manera de pensar. Dios quiere que aprendamos a pensar diferente. Jesucristo, desde que inició su ministerio, se encargó de enseñarles a sus discípulos a pensar diferente, a cambiar sus estructuras mentales, sus ideas, sus conceptos, sus principios por la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Acompáñeme a Mateo 5 del 21 al 22, por favor. Mateo 5 del 21 al 22. Jesucristo se encontraba en Galilea. Estaba dando el sermón del monte. El monte de las bienaventuranzas, como se le conoce, es un montículo de poca elevación, muy similar a este terreno. Imagínese que allá al fondo, donde están los árboles, empieza el mar de Galilea. Jesucristo se encontraba en un lugar muy similar, dando esta enseñanza y diciendo, Mateo 5 del 21 al 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lea conmigo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ay, nanita. Jesucristo vino a cambiar la mente del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había recibido una enseñanza. Él dice, oíste que fue dicho. Esto es lo que tú recibiste como verdad. Tú estás funcionando con estas palabras. Esto es lo que tú has aprendido. Pero dice en el versículo 22, pero yo os digo, quiero que pienses diferente. Quiero abrir tu entendimiento para que te des cuenta de la trascendencia de tus obras, de tus sentimientos, de cómo manejas tus emociones. Porque el pecado no es nada más matar a alguien. Ya pecas desde el momento en que te enojas con tu prójimo. Y sobre todo si abres tus labios y le dices fatuo o otras cosas que no podemos decir. En ese momento pecamos. Y Jesucristo quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Más adelante, en Mateo 5, del 27 al 28, continúa su mensaje Jesucristo y dice, Mateo 5, del 27 al 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta? No basta nada más con tocar. Jesucristo dice, guarda tu corazón y guarda los demás sentidos, sobre todo la vista. Varón, guarda tus ojos, guarda tus ojos. ¿Nota cómo Jesucristo vino a cambiar la manera de pensar? La escala de valores, las ideas, las estructuras, los conceptos,
para que podamos tener una correcta relación con Dios, para que podamos verdaderamente manifestarnos como hijos de Dios. Jesucristo les estaba diciendo en todo el Sermón del Monte: mira, tú has aprendido esto, pero yo ahora te enseño esto. Tú piensas que esto debe de ser así, pero ahora yo te digo que debe de ser de esta manera. Tú actuabas así, pero ahora vas a actuar de tal forma, etcétera. Pero para que el cambio sea efectivo, yo debo de tomar la decisión de aceptar la forma de pensar de Jesús. Repita conmigo: yo debo de aceptar la forma de pensar de Jesús. Es una decisión. Dios no nos va a obligar, pero conforme vamos leyendo la Escritura, nos vamos dando cuenta de cómo piensa el Señor, cuál es su corazón, y lo dejó plasmada aquí en la Biblia. Y yo decido, nadie decide por mí, yo decido recibir la palabra de Dios como una verdad y empezar a funcionar a través de ella. Que de repente llega el familiar y nos habla feo y nos dice de cosas. Tranquilo, sereno, moreno. Cuenta hasta 10 y respira profundamente. Acuérdate que la blanda respuesta aquieta la ira. Y entonces uno trae a la mente la palabra y empieza a actuar a través de ella. Dime, ¿en qué te puedo servir? A pesar de que a uno le estén hablando feo. Solamente esto puede ser una realidad cuando tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Donde sus pensamientos se convierten en los míos. Sus ideas, su forma de ver la vida empieza a manifestarse en mí. Hasta sus sueños, hasta su visión, sus propósitos empiezan a ser los míos. De manera que podamos decir como el apóstol Pablo, ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Nota la declaración de Pablo? Yo ya no vivo. ¿Quién vive en Pablo? Cristo. ¿Quién debe de vivir en nosotros? Cristo. Y para que Cristo se manifieste en nuestra vida, ¿yo cómo debo de pensar? Como Cristo. Tener la mente del Señor. Cuando permitimos que Dios cambie nuestra manera de pensar por el conocimiento de su perfecta voluntad, no solamente cambiará nuestra vida, sino que estaremos en la oportunidad para que el reino de Dios se manifieste con toda su gloria en nosotros. Mire, una persona que no tiene una mente renovada, termina hasta desarrollando una mente enferma. Y ahí van las personas que tienen que ir con el psicólogo para que les explique y les ayude a ver cómo deben de funcionar. Y a lo mejor lo único que necesitan es recibir a Cristo en su corazón. Y entonces viene una sanidad. Cuando nosotros como padres educamos a nuestros hijos y les instruimos en los consejos que creemos pertinentes, lo que estamos haciendo es formar su mente. ¿Está de acuerdo? Estamos formando su mente para que ellos puedan ser buenas personas, tomen correctas decisiones, sean gente de bien. Lo mismo hace el Señor con nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos? Somos hijos de Dios. Nuestro Padre, a través de sus palabras, ¿qué trata de hacer? Educar nuestra mente, formarla, para que pensemos como Él piensa. ¿Y sus pensamientos, sabe cómo son? Son buenos, son agradables, son perfectos. ¿Cómo eran los pensamientos de Jesucristo, hermano Jorge? ¿En qué pensaba el Señor para que nosotros aprendamos de su ejemplo? Jesucristo tenía una mente que pensaba en muchos términos que podemos encontrar aquí en los libros del Evangelio. Por ejemplo, Jesucristo pensaba en términos de salvación. Si algo le preocupaba, si algo ocupaba sus pensamientos, era la salvación de la humanidad.
Dice la Escritura en Mateo 18:11. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él tenía muy clara cuál era su visión. Yo estoy aquí para salvar lo que se había perdido. ¿A quiénes? Pues a todos nosotros. Sus pensamientos tendían a la salvación de la humanidad. Nosotros pensaremos igual. Estaremos preocupados por la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestro prójimo, porque esto era lo que Jesús pensaba. ¿Qué otro tipo de pensamientos desarrollaba nuestro Señor Jesucristo? Él pensaba en términos de obediencia, porque su único interés era hacer la voluntad del Padre. Él dijo en una ocasión: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí en Juan 6:38. Jesucristo buscaba constantemente hacer la voluntad de Dios, cada día, a cada instante, cómo poder obedecer al Padre. Fíjese cómo era su mente entonces. Usted y yo debemos de pensar también en esos términos. Jesucristo también pensaba en términos de servir a la gente. Él declaraba constantemente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí en Marcos 10:45, si usted está tomando apuntes, Marcos 10:45. Y entre muchos valores y principios que fueron evidentes en la mente de Cristo y que pudiéramos estudiar, destaca uno en particular, en el cual deseamos el día de hoy enfocarnos. Y es que Jesús pensaba en términos de ayudar a la gente. Dele un codazo a su hermano y dígale: ayudemos a la gente. Ayudemos. Por eso es que Jesucristo recorría las ciudades y aldeas, enseñando y predicando y sanando y liberando a todos los que anhelaban la manifestación del reino de Dios en sus vidas. Si usted ha tenido la oportunidad de leer Mateo 9:35, ahí describe todo lo que Jesucristo hacía, cómo Él estaba interesado por ayudar a las personas. Y toda esta labor de ayuda, ¿a quién cree que se le encomendó? A sus discípulos. Y para realizarla, los discípulos necesitaban tener, ¿qué cree? La mente de Cristo. Una mente renovada por la fe en Dios, una mente que se atreviera a pensar en términos de milagros. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos: acompáñenme a Marcos 16:16. Vamos a leer Marcos 16:16 al versículo 18. Son de las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Fíjese, les está hablando en términos de fe. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Percibe cómo para realizar las obras que Jesús nos ha encomendado a todos los que somos sus discípulos. A ver cuántos discípulos sabemos. Necesitamos una mente renovada. Necesitamos creer lo que Él nos dice en su palabra. Hemos estado hablando las 2 últimas semanas acerca de creer en Dios, de creer en su palabra, de crecer en la fe, de desarrollar la fe como ese músculo. ¿Con qué propósito, hermano? Precisamente para esto, para que usted y yo podamos, como discípulos de Jesús, atrevernos a creer en Dios,
a creer en lo que Él está esperando que hagamos, a creer que Él va a estar respaldando con señales y con prodigios la palabra de fe que hay en nuestro corazón. Porque cada uno de nosotros fuimos enviados. Mire, le voy a hacer una simple pregunta. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Esta palabra es para usted. Aquí dice, el que creyere. ¿Cuántos están bautizados ya? Mire, gloria a Dios. Y fuere bautizado, será salvo. Versículo 17. Y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién lo cree? Eso es tener la mente de Cristo. Eso es pensar en términos de milagros, de las posibilidades infinitas de Dios para actuar en nuestra vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, Jesucristo afirmó, Juan 14, 12, de cierto os digo, o sea, como diciendo, mira, no lo dudes, lo que te estoy diciendo es verdad, siémbralo en tu mente y en tu corazón. Lea conmigo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Y sabe qué significa el hecho de que Jesús haya ido al Padre? De que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que esté ¿con quién? Con nosotros, para darnos poder, como dice Hechos 1:8, para ser testigos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por la humanidad. Mire, hermano, necesitamos tener la mente de Cristo para desarrollar todo este trabajo, para que usted y yo vayamos y lo hagamos. De otra manera, si no desarrollamos la mente de nuestro Señor Jesucristo, pues no estaremos haciendo su obra. ¿Y qué cree? Vamos a terminar haciendo una religión y vamos a congregarnos cada 8 días, cantar alabanzas e irnos temprano, y sobre todo cuando es el Super Bowl, ¿verdad? Porque estamos más interesados en eso que en hacer que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra. Pero yo sé que usted no, hermano. Estas son las cosas que Dios está esperando que operen en los hijos, en sus hijos, en los que en Él creen, en los que tienen la mente de Cristo. Jesucristo creía en los milagros, Él los esperaba, Él pensaba en ellos y actuaba en consecuencia para que se manifestasen, porque sabía que a eso había sido llamado, como todos nosotros. Mire, vamos a conocer cómo pensaba Jesucristo para que imitemos su ejemplo y así podamos decir que tenemos la mente de Cristo. En primer lugar, Jesús pensaba en milagros de sanidad. Repita conmigo, Jesús pensaba en milagros de sanidad. O sea, es algo que debe de estar aquí en nuestra mente. La posibilidad de que Dios, el Todopoderoso, el Yo Soy, actúe y se manifieste en cualquier momento. Los milagros de sanidad son aquellos en los que se manifiesta la misericordia de Dios al restituir a uno la salud que se había perdido por alguna enfermedad. Puede ser sanidad física o puede ser sanidad del alma, porque Jesucristo dijo en Lucas 4:18 que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, y dice también que vino a dar vista a los ciegos. Entonces, Jesucristo desea la sanidad de nuestra alma y la sanidad de nuestro cuerpo, pero no nada más la mía, sino la de todos los hombres, la sanidad de toda la humanidad. Para eso murió Jesús, para conquistar en la cruz nuestra sanidad. ¿O no dice la Escritura en Isaías que por su llaga hemos sido todos nosotros sanados o curados? Él ya lo hizo. En los tiempos de Jesucristo,
Las enfermedades como la lepra, el flujo de sangre, la fiebre, la parálisis, la ceguera, la sordera, los miembros atrofiados eran muy comunes. Y la gente pensaba que, pues, si ya me dio, pues ya estoy destinado a vivir así. Sin embargo, apareció el Hijo de Dios y resplandeció con gloria y poder. Y aquellos que se atrevían a creer en el nombre del unigénito del Padre, ¿qué cree? Fueron sanados, recibían sanidad. ¿Por qué? Porque creían en su mente. Acuérdese que la fe, ya lo vimos, es la certeza y convicción, es la idea, es el conocimiento firmemente arraigado de que lo que Dios me dice es cierto. Por ejemplo, yo le invito a que reciba este pasaje como una verdad. Isaías 53, del 4 al 5. Vamos a leerlo todos juntos. Y deje que la palabra de Dios actúe en su cuerpo, en su alma. Isaías 53, del 4 al 5. Esta es la verdad de Dios, por la cual usted y yo debemos de funcionar, creer y arrebatar las promesas de Dios para nuestra vida. Vamos a leerla todos. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Reciba su sanidad, hermano. En este momento recíbala en el nombre de Jesús. Hay que pensar en términos de la mente de Cristo, de los pensamientos de Dios. Cualquier enfermedad, pasada, presente o futura, el Señor dice que ya fuimos curados. ¿Usted lo cree? Ya fuimos curados. Cuando yo pongo esta verdad en mi mente, entonces se va a manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. Un ejemplo de sanidad. Acompáñeme a Marcos 5, del 22 al 28. Vamos a leer Marcos 5, del 22 al 28. Yo sé que en ocasiones nos cuesta trabajo porque, como le decía, es en la mente el área principal donde se libra la batalla. Aquí, el poder creer en el Señor. Dice Marcos 5 del 22 al 28. Jesucristo sana a un hombre que tenía la mano seca. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y usted conoce la historia. Esta mujer tocó el manto y ¿qué pasó? Sanó. Fíjese los pensamientos de ambos personajes. Un hombre que tenía una necesidad y le decía: pon las manos sobre el muchacho. Mi hija está agonizando. Ve y sánala. Yo creo que tú lo puedes hacer, Jesús. Nada más tienes que poner tus manos. Y el otro pensamiento, el de esa mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. Y ella pensaba: si solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Ambos tenían pensamientos de sanidad. Pensaban en términos de milagros de sanidad. Pensaban en términos de milagros de sanidad.
La mujer ya había ido al médico y había gastado todo su dinero. Para este varón, pues la única solución de que su hija se salvase de la muerte era ya Jesús nada más, era Dios. Ellos pensaron que iban a sanar por el poder de Dios. Mucha gente cuando se enferma piensa primero en ocasiones en ir a los médicos. Yo no le digo que sea malo, es bueno, pero recurra primeramente a Dios. A lo mejor hasta se puede ahorrar mucho dinero, ¿verdad? Recurra a Dios. Y si el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a sanar a través del médico, ve al médico. Pero qué importante es desarrollar nuestra fe en el Señor. Continuemos leyendo, por favor, Marcos 5, del 29 al 35. Comenta. Y enseguida la fuente de su sangre, de esta mujer, ¿qué pasó? Se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ay Señor, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Una pausa, ¿por qué? Había mucha gente que le estaba tocando. La gente quería acercarse a Jesús, pero él se dio cuenta que alguien le había tocado con una mente renovada, pensando en términos de recibir un milagro de sanidad. Él lo percibió. Alguien me tocó, pero no como toda la gente. Hay mucha gente que me toca, pero no cree. Dice creer, pero no cree. Pero cuando creemos verdaderamente, el Señor sabe y honra y recompensa nuestra fe. Dice aquí más adelante, versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Fíjese, tu fe te ha hecho salva. Es tu fe la que ha permitido que todo esto acontezca. Es tu fe. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Qué mala noticia, ¿verdad? Yo creo que mientras Jesús le estaba diciendo, hija, qué bendición, tú ya eres salva, eres sana, la mujer levantaba sus manos, gloria a Dios, aleluyita. Y ahí estaba el otro hombre recibiendo la noticia, ¿qué crees? Ya se petateó tu hija, ya no molestes al maestro. Como que dan ganas de voltear a ver a la mujer como diciendo, por tu culpa, me lo entretuviste, ¿no? ¿Cómo cree que ha de haber estado el corazón de ese hombre? Cuando oyó tu hija muerto, yo creo que se llenó de tristeza. En ese momento pensamientos oscuros llenaron su mente. Pensamientos de enojo, de temor, de angustia, en fin. Una noticia así no es cualquier noticia. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué vas con Jesús si tu hija ya está muerta? Jesús ya no puede hacer nada, ya, ¿para qué sigues luchando? Ya, no vas a poder salir de este problema, no vas a salir adelante. Estas palabras muchas veces asaltan nuestra mente y tratan de levantarse como una esperanza en contra de la esperanza de la fe del Hijo de Dios. Estas palabras han de haber molestado seguramente a Jesús. Ya no molestes más al maestro. Porque le dijo a Jairo, ahí en el versículo 36, pero Jesús luego que oyó, fíjese, luego que oyó lo que se decía, por eso le digo que le han de haber molestado, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo Jesús a ese hombre? ¿Qué nos dice el día de hoy Jesús? No temas, cree solamente. Como diciendo,
no recibas aquellas palabras en tu mente. No permitas que produzcan una fe contraria a mi voluntad. Si yo te dije que iría, voy. Y si yo te dije que sanará, sanará. Porque yo te lo dije. Aunque las circunstancias digan otra cosa. Si continuamos leyendo en Marcos 5:37 al 42 dice: y no permitió que le siguiese nadie, habla de Jesús, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Una pausa. Imagínese el impacto que produjo eso. Toda la gente estaba ya ahí llorando en la casa, gemidos, ¡ay, mi hija! Y entra Jesús con sus discípulos, hizo a un lado los que le estaban dando malas palabras, palabras negativas a Jairo, y llegó al lugar y dijo: la niña no está muerta, solamente está durmiendo. ¡Qué impacto! ¿Qué hicieron las personas que estaban ahí? Dice la Escritura en el versículo 40 que empezaron a burlarse de él. Mas él, echando fuera a todos, yo creo que terminó de molestarse. A ver, ¿saben qué? Ustedes no me están ayudando en nada. Sálganse todos los incrédulos, todos los que no tengan una mente renovada, todos los que no puedan pensar en términos de milagros de sanidad. Esa gente así no me sirve. Háganse a un lado. Y dice ahí que entonces tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. O sea, en vez de glorificar a Dios, ¡gloria a Dios! Todos, ¡hoy córranle! Porque ya se levantó este muerto, ¿no? Fíjese qué falta de renovación de pensamientos. Porque aún viendo los milagros de Dios, pues no los entendemos y nos cuesta trabajo percibirlos y recibirlos. La gente se burlaba de Jesús. Usted nunca permita que las palabras de este mundo vengan a sustituir lo que Cristo desea hacer en su mente, en su corazón. Dios quiere que usted piense en milagros de sanidad, porque esos son los pensamientos de Cristo, esa es la mente de Cristo. Jesucristo no ponía sus ojos en las circunstancias, sino en la voluntad del Padre. Y Él obedecía, manifestaba su fe a través de la obediencia. Dios no hará milagros que tú no creas que Él puede hacer. Si tú estás orando porque tienes alguna necesidad, hablando de sanidad, y tú en tus pensamientos dices: ay, pero es que esta enfermedad está bien difícil para ti, Señor. ¿Qué cree que va a pasar? Nada, no va a recibir nada. Tenemos que renovar nuestra mente. Yo sé que cuesta trabajo. Decíamos que, ¿dónde está la batalla? Aquí. Yo me acuerdo, una vez le comenté que le estaba compartiendo a mi abuelita. Mi abuelita en aquel entonces tenía como 80 y tantos años, 89 años. Ella murió de 100 años. Y ella tenía problemas en la columna. Y entonces cada año iba con un famoso huesero a Yucatán a que le enderezaran la columna. Se iba en avión y regresaba. Decía que iban de toda Centroamérica, que era una persona muy famosa. Pues resulta que ella se sentía tan mal que no pudo ir. Y la fuimos a visitar, mi madre y su servidor. Y estando ella en cama, pues con sus dolores, pues se quejaba. Y en eso mi madre me dijo: pues a ver, tú que crees en Jesús, pues ora por ella. Yo dije: híjole. Y uno con esa batalla dije: pues voy a orar por ella. A ver, tú dices en tu palabra que pongamos las manos sobre los enfermos, paso número 1. Que creamos en ti, paso número 2. Pero Señor, ¿sí lo harás o no lo harás?
tiene esa batalla uno, esa es la realidad. Y en esa poquita fe, tal vez ni siquiera como de un grano de semilla de mostaza, me puse a orar por mi abuelita. Terminé de orar, abrí los ojos y ella, ¡ay, me duele más! En ese momento como que desanima a eso. Y dije, Señor, pues en tu nombre, yo hice lo que tú me pides que haga. Nos fuimos a la casa, la recostamos a la abuelita y se quedó ahí con sus dolores. ¡Ay, ay! Pues resulta que cuando llegamos a casa, pasó como media hora y suena el teléfono. Y era mi abuelita. Y le dice a mi mamá, ¿qué crees, mijita? Se fueron y me quedé yo acostadita y de repente empecé a sentir un calor que me recorría desde mi cabeza hasta los pies y me empezaron a tronar, no sé cómo, todos los huesos de mi columna y ya no me duele. Gloria a Dios. Y cuando me lo dijo mi mamá, yo estaba así. Hermano, Dios desea que usted y yo aprendamos a desarrollar la mente de Cristo. Cada vez que usted vea a una persona que tenga alguna necesidad en su salud anímica o física, anímese a orar. Dígale, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Tal vez sana, tal vez no. Los planes de Dios son perfectos, pero usted y yo hagámoslo creyendo que Dios lo puede hacer. ¿Y sabe qué va a pasar? La gloria de Dios se va a manifestar y el reino de Dios se va a estar haciendo presente en nuestra vida. Y de esa forma, posiblemente mucha gente más va a creer en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo le invito a que usted desarrolle los pensamientos de Jesús, que tengamos su mente. Segundo tipo de pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pensaba en milagros de provisión. ¿Cómo ve esos pensamientos? Ay, hermano, esos sí me gustan. A todo mundo, ¿verdad? Pensar en pensamientos de provisión. Pues fíjese que el Señor así pensaba también. Todos tenemos necesidades. Nuestro Señor Jesucristo lo sabe muy bien. Las necesidades son parte de la vida. ¿Y sabe una cosa? Dios desea suplirlas. Yo creo en un Dios que suple necesidades. No suple caprichos, no suple tonterías, suple necesidades, cuando son necesidades auténticas. Por ejemplo, acompáñeme a Lucas 5 del 4 al 8. Lucas 5 del 4 al 8. Este pasaje nos habla de la pesca milagrosa. Jesucristo había compartido la palabra a mucha gente. Y dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Lea conmigo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Imagínese esta escena. Cuando Pedro escuchó las palabras de Jesús que le dijo, boga mar dentro y echa tus redes para pescar. Era mediodía, el sol estaba en el cenit, los peces ya se habían ido a las profundidades del lago, no era el momento idóneo para pescar, él estaba cansado, flaco, ojeroso, sin ilusiones porque no había pescado nada, se quería ir a dormir, había pasado toda la noche en vela y
Y yo creo que tenía suficientes argumentos para decirle a Jesús, ¿sabes qué? No, olvídalo. Pero Jesús, ¿en qué pensaba? En milagros de provisión. Yo te voy a proveer, Pedro. Yo te voy a proveer, porque yo quiero ayudarte, yo deseo bendecirte, yo deseo suplir tu necesidad. ¿Qué no te das cuenta? ¿No te das cuenta la forma en cómo me quiero manifestar en tu vida? Gracias a la misericordia de Dios, como que una luz resplandeció en Pedro y dijo, ok, voy a obedecer. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, cuando obedecemos su palabra, sus indicaciones, va a haber bendición. Detrás de la obediencia, ¿qué hay? Bendición. Dios corona la obediencia con bendición. Por eso le contestó Pedro, ok, Jesús, en tu palabra echaré la red, no en mi palabra, en tu palabra. Voy a creer tu palabra. Saturó su mente con las palabras de Jesús. ¿Se imagina a un carpintero enseñándole a pescar a un pescador? Pero ese era Jesús. Él no tenía que tener la profesión de pescador. Él tenía la mente del Padre, una mente que piensa en milagros. Dice la Escritura en Lucas 5, del 6 al 7, y habiéndolo hecho, o sea, habiendo aventado la red, encerraron gran cantidad de peces. ¿Cuántos? Gran cantidad. Y su red se rompía, o sea que cuando Dios da, ¿cómo da? A manos llenas, de manera apretada, remecida y rebosando. Dice versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Cuando Dios bendice a un hijo, bendice incluso a todos los que le rodean. Hermano, por eso le digo que gócese cuando Dios está bendiciendo a sus hermanos, porque le va a tocar. Así es Dios. Dios nos bendice. No piense otra cosa. Pero si usted está pensando, como veíamos la semana pasada, no tengo, no hay, no alcanza. Señor, ¿por qué? ¿Ya me abandonaste? Uy, hermano, no va a pasar entonces nada. Me llama la atención la parte donde dice, y habiéndolo hecho. No basta nada más con pensar en términos de fe. Hay que actuar la fe. La fe es algo que se debe de ejercitar. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo, te conviene. Otro ejemplo, en Mateo 14, del versículo 14 al 21, cuando nuestro Señor Jesucristo alimentó a 5,000. A veces nosotros nos preocupamos, Señor, ¿y tú podrás ayudarme y proveerme a mí, a uno? Pues mire, si lo hizo con 5,000, pues cuánto más no nos va a proveer a todos los que aquí estamos, ¿no? Dice Mateo 14, del 14 al 21. ¿Ya lo tiene? Espéreme tantito que yo todavía no. Comenta la palabra de Dios. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ese es nuestro Señor. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Fíjese, estaba pensando en términos de provisión, milagros de provisión. Más adelante, versículo 17, ellos dijeron, no tenemos. Mal dicho, ¿verdad? Iniciaron mal. No tenemos. Nunca diga eso, hermano.
no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Esto no sirven para nada. Y mira, los panes ya están duros y los peces, ya para qué te digo. Y él les dijo, a pesar de eso, tráedmelos acá. Versículo 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Lea conmigo, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gloria a Dios. Imagínense, empezaron a repartir los discípulos peces de las cestas, un guachinango, un róbalo, una mojarrita por aquí. Empezaron a formarse fogatas en todo el campo para guisar su pez. Tomaban el pan que necesitaban porque ahí dice que se saciaron. Imagínense después de tanto tiempo de no haber comido, ¿cómo le entra a uno? Uy, pues con ganas, ¿verdad? Y el Señor los sació, o sea, no solamente les proveyó un pececito, sino te voy a saciar hasta que sobre y abunde. Hasta que digas, gloria a Dios, Señor, ya por favor, ya párale, tanta bendición, no la puedo resistir. Así es nuestro Señor, porque Él piensa en milagros de provisión. El Señor no es escaso, Él tiende a pensar en la abundancia. Así son los pensamientos del diligente, dice el libro de Proverbios. El diligente piensa en la abundancia. Usted y yo debemos de ser abundantes también con el Señor y con el prójimo y con todo lo que el Señor nos pida. Y cuando nosotros actuamos y pensamos de esta misma forma, usted va a ver milagros de multiplicación. Cuando usted reparta y dé con liberalidad, usted va a ver milagros de multiplicación. Que de repente, pues es que, hijo, mira, pues nada más hay 2 piezas de pollo y le cae el vecino o le cae la suegra a casa, ¿no? Bueno, el suegro también, el suegro. Y usted da, mire, el Señor le va a bendecir. Créame que el Señor le va a multiplicar. No actuemos como los discípulos que iniciaron con la palabra no. De entrada, vieron un despropósito, vieron una imposibilidad y dijeron no. Aquí no se puede, Señor Jesús, hacer lo que tú quieras. ¿Cuánta gente habrá comido? Algunos estudiosos dicen que comieron como 15,000 personas, porque dice que fueron 5,000 varones sin contar a las mujeres y a los niños. Y por experiencia, llegan más a Cristo mujeres y niños que varones. Algunos dicen que tal vez eran como 15,000 personas reunidas ahí, las que comieron. Y sobró todavía, y recogieron ¿cuántas cestas? 12 cestas llenas. ¿Cómo es posible esto, hermano? A través de una mente renovada. Vamos a ver más ejemplos de cómo pensaba Jesús, pero no hoy, la próxima semana. Así que no se pierda la continuidad de esta historia, una historia de fe, una historia que nos invita a desarrollar la mente de Cristo. ¿Me acompaña a orar? Yo le voy a invitar a que ponga sus manos aquí en su cabecita. Vamos a orar por nuestros pensamientos. Vamos a pedirle al Señor que a través de su palabra y sus enseñanzas se vaya formando en nosotros su mente, un entendimiento de cuál es su voluntad, que nos ayude a ver las cosas como Él las ve y actuar como Él actuaba. Padre Celestial, venimos en esta mañana delante de ti a alabarte, a bendecirte, a reconocerte Señor de nuestra vida, a decirte que anhelamos que tú vayas renovando el espíritu de nuestro
entendimiento. Queremos pensar como tú, Señor Jesús. Queremos desarrollar tu mente. Queremos que cada una de tus palabras, principios y obras se gesten en nuestro interior para que podamos funcionar a través de ellas, para que podamos actuar en términos de milagros, Señor. Gracias, porque a partir del día de hoy vamos a actuar, Señor, para dar a conocer tu gloria, porque tú viniste a ayudarnos, a servirnos, a que tu reino se estableciese aquí en la tierra. Levanta una generación de discípulos tuyos que comprendamos el llamado, Señor, que tenemos. Levanta una generación de discípulos tuyos que nos atrevamos a orar por la gente para que ésta sane, porque tú dijiste que obras mayores haríamos en tu nombre, porque el Consolador está con nosotros, Señor. Permite que en el nombre de Jesús podamos actuar también en términos de pensamientos, de milagros, de provisión, creyendo que tú eres el Todopoderoso, que si tú entregaste a tu Hijo, Padre Celestial, y no fuiste codo con nosotros, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas que necesitemos? Te pedimos que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros, Señor, podamos a partir del día de hoy actuar en términos de estos dos tipos de pensamiento, en el nombre de Cristo Jesús, en pensamientos de sanidad y pensamientos de provisión. Amén. Amén.